Bueno, la verdad es que he pasado por varias etapas. O sea, al principio estaba más relacionado al teatro o a la ópera. Y de alguna manera, como el cine, ¿no? Era algo nuevo, empezaron a armarse ciertos estudios y cada estudio tenía no había una persona dedicada a cada película, sino básicamente eran un supervising art director o un director que supervisaba el estilo del estudio. Esto cambió cuando se hizo Lo que el viento se llevó. William Cameron Messier, que era uno de los directores de arte de estudio, dijo: yo no voy a dejar de hacer esto, ¿no? Me tengo que dedicar exactamente a esta película. Entonces se metió a esta película y creó un mundo específico para esa película. Desde ese entonces cambió el título en Estados Unidos a diseñador de producción. A partir de entonces las películas tuvieron una persona dedicada a eso. Digo, fue una época de transición y esto ha cambiado mucho relacionado con la técnica también, ¿no? Cuando las cámaras antes se hacía todo en estudio porque no podías mover las cámaras o había muy pocas cosas que se podían hacer en locaciones. Después las cámaras se hicieron mucho más ligeras y hubo un gran cambio porque entonces podías ir a las locaciones, podías tomar, ser más aventurado en todo esto. Estoy hablando de los años, digamos, finales de los 50, 60. Después, ahora, por ejemplo, el gran cambio tiene que ver con el mundo digital, ¿no? Puedes imaginar cosas y al final lograrlas con una brocha distinta, digamos, que es la brocha digital. A mí me gusta resolver el rompecabezas que me plantea cada película, es decir, qué se hace físico, qué se hace digital, y eso puede estar mezclado en un mismo cuadro. Entonces, entender que también la técnica influye en el oficio es importante, pero lo más importante es que ahora un director de arte, independientemente de que la técnica cambie, lo que se tiene que tener una visión, y esa visión, o seguir la visión del director, pero tiene que tener una claridad de lo que se quiere contar. Y ahí es donde, y lo que quieres provocar en el espectador, y ahí es donde creo que está la esencia del oficio, ¿no? Bueno, un análisis de color. Para mí el color siempre ha sido una herramienta muy importante para hacer sentir, para mover al espectador y para acompañar a los personajes también, ¿no? Para generar una especie de narrativa del color, ¿no? Yo tengo muy claro cómo va a ir el color en toda la película y cómo esta evolución va a ir contando parte de la historia también. Cuando supe que era blanco y negro, pues entró una angustia muy grande. Pero la verdad luego entendí que también los grises son color. Hicimos, por un lado hay dos partes, la parte conceptual y la parte práctica. En la parte conceptual lo que hicimos fue que entendíamos que los rangos de grises también pueden, básicamente hablas de oscuridades y de distintos tonos, y con eso puedes ir acompañando a los personajes. Es decir, por ejemplo, la casa familiar de Roma la cambiamos de color cuando el papá se va, porque entra una tristeza. Entonces lo que hicimos fue oscurecer el tono de esto. Entonces, ¿por qué? Porque esa oscuridad de alguna manera acompañaba a los personajes, la emoción de los personajes. Por otro lado, la parte difícil es que dos colores que parecen muy en la parte práctica, ¿no? Dos colores que parecen distintos, o sea, un naranja, un rosa, un verde, un azul, un amarillo, de pronto se traducen en el mismo gris. Y tú, cuando lo ves en pantalla, se empata, ¿no? Pues en la vida, en color, puede parecer que tiene el contraste adecuado, pero después todo se aplasta. Entonces lo que hicimos fue un análisis de los colores, una traducción previa, y elegimos los colores para tener ese contraste. Entonces sí teníamos una cosa muy medida de grises en la paleta, digamos. No, pues es como, ¿qué hijo es el favorito? No, pues hay muchas y por distintas razones. Pues primero la historia, si me mueve, si me emociona. Después, con quién voy a trabajar, es decir, el director también me interesa, la visión del director. O que de alguna manera me plantea un reto inusual, ¿no? Completamente, un reto complejo, algo que no haya hecho antes, que me emociona el hecho de hacerlo también. Pues sentí mucha emoción, pero también muchos nervios, ¿no? Es una descripción, es una sensación compleja. O sea, yo, por ejemplo, poco me acuerdo del momento de ganar el Oscar. Lo he visto después, pero en ese momento estaba pensando en que no la fuera a cajetear con el discurso, o que no me fuera a tropezar y romper los dientes, ¿no? Que podría pasar a la historia como
que se rompió los dientes subiendo el escenario, ese tipo de cosas. Pero en realidad pues es un reconocimiento a tu trabajo que creo que ha funcionado con respecto a los puestos técnicos. Es decir, al final poca gente conoce que es un director de arte, pero antes del Oscar, pues mucho menos, ¿no? Es decir, como que ha servido para que la gente entienda que detrás de una película hay muchas personas. Pues hay varias, sí. O sea, me gusta mucho la saga del Padrino. Okay. ¿No? Es de las cosas que veo y reveo y vuelvo a ver y siempre le encuentro algo interesante. Sobre todo la 1 y la 2.